El susurro que cambió todo. Cómo comenzó una operación que nadie debía conocer. Ecos de una conspiración en la oscuridad. En los recintos más secretos del poder global, las decisiones que definen el destino de naciones no siempre se toman bajo la luz pública. Muchas veces, quizá demasiadas, se forjan entre habitaciones selladas, llamadas codificadas y pasadizos de inteligencia que la mayoría jamás llegaría a conocer. Lo ocurrido detrás del intento fallido de rescatar al presidente venezolano Nicolás Maduro entrará sin duda en los libros no escritos de esa historia clandestina. Este hecho no solo alteró el rumbo político de un país completo, sino que puso en marcha una secuencia de traiciones, pactos ocultos y consecuencias imprevistas que aún resuenan en los pasillos de Washington, Caracas y más allá. Lo que sigue es una narrativa detallada, basada en entrevistas confidenciales, documentos filtrados y el testimonio de una mujer cuyo nombre fue casi borrado de los registros. La mujer que, de acuerdo con múltiples fuentes dentro del círculo de inteligencia, traicionó la operación más secreta emprendida por Estados Unidos en años recientes. Aquí comienza su historia. El Plan Secreto, una operación nacida en la sombra. A mediados de 2025, altos funcionarios de varias agencias de inteligencia de Estados Unidos discutían discretamente una operación que llevaba años madurando en salas cerradas. Las tensiones entre Venezuela y Washington habían alcanzado niveles sin precedentes. Acusaciones de corrupción, narcotráfico y violaciones de derechos humanos eran moneda corriente en documentos clasificados, informes de agencias de seguridad y debates internos de los más altos niveles de gobierno. Aunque nunca llegaron a hacerse públicos, los informes internos describían a Nicolás Maduro no solo como jefe de Estado, sino como una figura cuyo círculo más cercano estaba profundamente involucrado en redes de influencia internacional que, según Washington, socavaban la estabilidad regional. Firmas anónimas de inteligencia, análisis de amenazas, interceptaciones de comunicaciones y perfiles psicológicos fueron colmando un expediente que, en círculos selectos, se conocía simplemente como Proyecto Aurora. El objetivo de este proyecto era, en teoría, simple: capturar a Maduro y llevarlo ante la justicia internacional. Sin embargo, como tantos otros programas secretos antes, su ambición excedía con creces las posibilidades prácticas. La planificación se llevó a cabo en una serie de reuniones bajo la más estricta clasificación. Salas blindadas, contratos con empresas privadas de seguridad, agentes encubiertos insertados en redes diplomáticas de Caracas y una cadena de mando que llegaba hasta algunos de los principales asesores del poder ejecutivo estadounidense. ¿Quién era ella? Perfil de la informante que nadie quería confiar. En toda operación de inteligencia hay piezas clave cuyo valor es incalculable y cuyo riesgo es aún mayor. En este caso, esa pieza fue una mujer identificada en los documentos como Agente X, una figura cuyo trasfondo es tan enigmático como su rol en los acontecimientos que siguieron. Su historia comienza lejos de las oficinas gubernamentales, en un pequeño apartamento de la ciudad, con libros de política y diplomacia esparcidos por un escritorio que alguna vez perteneció a su padre, un diplomático retirado. Inteligente, cultivada, con fluidez en varios idiomas y acceso a círculos de élite, el Agente X representaba todo lo que una operación de inteligencia cerca de Caracas pudiera desear: conocimientos internos, contactos estratégicos y la habilidad de moverse con facilidad entre Washington y Latinoamérica bajo apariencia de simple consultora internacional. Sus primeras misiones consistieron en alimentar a Washington con análisis situacionales, evaluaciones de apoyo político en Venezuela y un mapeo de facciones dentro del gobierno de Maduro. En estos informes, se la describía como vital para comprensión del entorno político, confidencial y ambivalente, un término peculiar que insinuaba que su lealtad estaba en constante evaluación. La fuga de información que desencadenó todo. Según múltiples fuentes internas a las que este medio tuvo acceso, los altos mandos encargados de Proyecto Aurora comenzaron a sospechar que la operación había sido comprometida no por filtraciones externas, sino desde dentro. Mensajes interceptados por agencias aliadas, señales codificadas y movimientos financieros inusuales empezaron a converger en torno al nombre de la Agente X. No mucho tiempo después, altos oficiales empezaron a recibir informes clasificados que, de forma inquietante, detallaban pasos operacionales antes de que estos siquiera fueran autorizados. ¿Cómo sucedió? La respuesta, al parecer, estaba en alguien en quien se había depositado una confianza absoluta. Las fuentes señalan que esta mujer proporcionó, de manera deliberada o forzada, información crítica a una célula interna en la Casa Blanca que estaba opuesta a la ejecución de la operación. Más que simples filtraciones,
Se habla de paquetes de inteligencia enviados directamente a altos asesores políticos, revelando fechas, objetivos y puntos vulnerables de las fuerzas que debían infiltrarse en Caracas. Este acto no solo comprometió la viabilidad operacional, sino que convirtió la misión en un desastre previsible incluso antes de comenzar. El martillo cae. El intento de ejecución y su colapso público. Con la inteligencia en manos de sectores contrarios al proyecto dentro del propio aparato estadounidense, lo que debía ser una operación quirúrgica se transformó en un juego de sombras donde cada movimiento era anticipado por un adversario invisible. La noche, en la que todo debía ejecutarse, los equipos tácticos fueron recibidos con una resistencia inesperada, y lo que debería haber sido una extracción silenciosa terminó desencadenando un enfrentamiento caótico que se filtró a las redes sociales y algunos medios alternativos. Aunque no hay registros oficiales, y muchos documentos siguen clasificados, testimonios extraoficiales hablan de un rescate abortado en el último minuto, con agentes obligados a retirarse y altos mandos enfrentados entre sí. El fracaso no solo supuso una humillación estratégica, sino que sembró dudas sobre quién había filtrado la información y con qué propósito. Detrás de esta narrativa, la figura de la agente X resurgió como la pieza central, la persona cuyas acciones, o traiciones, cambiarían para siempre la historia de la operación. El significado político. Más allá de una simple fuga de inteligencia, lo que se hizo público fue apenas la punta del iceberg. Las implicaciones políticas de una falla de esta magnitud son profundas. La historia que comenzó como un intento estratégico de capturar a un líder controversial terminó desencadenando debates encendidos en círculos gubernamentales sobre la legitimidad y moralidad de las operaciones encubiertas, divisiones internas entre los más altos asesores de seguridad nacional, una crisis de credibilidad para agencias de inteligencia, quienes ahora enfrentan preguntas sobre sus procedimientos de seguridad interna. Un reflejo inquietante de cómo información clasificada puede convertirse en moneda de poder dentro de una administración. La mujer que nadie quería nombrar. Pocos sabían del papel de aquella mujer que se movió entre los pasillos del poder, influyendo decisiones que cambiarían el destino de un país entero. ¿Fue una traidora? ¿Actuó por convicción, miedo o manipulación? ¿Quién o qué fuerza la impulsó a actuar de la forma en que lo hizo? La mujer en el centro del laberinto. Poder, ambición y una traición calculada. Cuando el silencio se vuelve sospechoso. Tras el colapso de la operación, Washington no estalló de inmediato. No hubo ruedas de prensa urgentes ni comunicados oficiales. Lo que hubo fue algo mucho más inquietante. Silencio. Un silencio espeso, calculado, casi antinatural para una capital acostumbrada a filtrar cada derrota bajo capas de retórica diplomática. En los pasillos del poder, ese silencio fue interpretado como una señal inequívoca de que algo había salido terriblemente mal. No solo había fracasado una misión clasificada. Alguien, desde dentro, había jugado un papel decisivo en su destrucción, y todas las miradas, aunque nadie se atrevía a pronunciarlo en voz alta, comenzaban a dirigirse hacia la misma figura, la mujer conocida en los archivos como Agente X. ¿Un perfil construido para el engaño? Antes de convertirse en una amenaza, Agente X había sido considerada un activo invaluable. Su perfil era impecable. Formación académica en relaciones internacionales, experiencia en consultorías estratégicas, vínculos con organismos multilaterales y una capacidad extraordinaria para leer las corrientes políticas antes de que se manifestaran públicamente. Pero lo que más llamaba la atención de los analistas no era su currículum, sino su habilidad para adaptarse. En Caracas se mostraba cercana al entorno gubernamental. En Washington, crítica y analítica. En Europa, neutral y técnica. Cada rostro parecía auténtico, cada versión de ella, creíble. Ese camaleonismo, que al inicio fue visto como una virtud, pronto se revelaría como su arma más peligrosa. La primera grieta. Señales que fueron ignoradas. Los documentos revisados por este medio revelan que hubo advertencias tempranas. Un analista junior de contrainteligencia redactó un memorando semanas antes del intento de rescate, señalando inconsistencias en los reportes de Agente X. Cambios sutiles en el lenguaje, omisiones estratégicas y una tendencia creciente a interpretar más que a informar hechos concretos. El memorando fue archivado. Otro informe más interno mencionaba movimientos financieros irregulares, transferencias fragmentadas que no encajaban del todo con su salario como consultora. El caso fue clasificado como no prioritario. En retrospectiva, estos detalles parecen obvios. En su momento,
fueron eclipsados por la urgencia política y la presión por ejecutar una operación que llevaba años gestándose. El verdadero juego. Washington contra Washington. Uno de los aspectos más perturbadores de esta historia no es la traición en sí, sino el destinatario de la información filtrada. Según fuentes con conocimiento directo del caso, Agente X no entregó los datos a una potencia extranjera ni a un enemigo tradicional. Los entregó dentro de Washington, en particular, a un grupo de asesores políticos que veían la operación como un riesgo inaceptable. Una acción que podía desatar un conflicto internacional, provocar represalias económicas y arrastrar a la administración a una crisis diplomática sin precedentes. Para ese grupo, sabotear la misión era una forma de salvar al país. Para otros, fue una traición imperdonable. Agente X quedó atrapada, o quizás se colocó voluntariamente, en medio de esa guerra silenciosa entre facciones del poder estadounidense. ¿Convicción o supervivencia? Aquí surge la pregunta central. ¿Por qué lo hizo? Las versiones son múltiples y contradictorias. Una sostiene que Agente X actuó por convicción ideológica, convencida de que la operación violaba principios básicos del derecho internacional. Otra sugiere que fue presionada, incluso chantajeada, por actores con suficiente poder para destruir su vida profesional y personal. Una tercera hipótesis, la más inquietante, plantea que la filtración fue una jugada calculada para elevar su propio valor político, posicionándose como intermediaria indispensable entre bandos enfrentados. En todas las versiones hay un elemento común. Agente X entendía perfectamente el alcance de sus actos. No fue un error, no fue un descuido, fue una decisión. La noche de las llamadas cruzadas. Horas antes de que la operación entrara en su fase final, varios teléfonos seguros en Washington comenzaron a sonar casi simultáneamente. Fuentes describen una noche caótica, con reuniones improvisadas, discusiones tensas y órdenes contradictorias. Algunos querían abortar la misión de inmediato, otros insistían en seguir adelante para no mostrar debilidad. Mientras tanto, en Caracas, los movimientos defensivos del entorno presidencial indicaban que alguien estaba preparado. Demasiado preparado. Fue entonces cuando se confirmó lo impensable. El enemigo sabía exactamente qué iba a ocurrir. El fracaso como mensaje. El fracaso de la operación no solo impidió la captura de Maduro, envió un mensaje devastador al interior del aparato estatal estadounidense. La cadena de confianza estaba rota. Agente X desapareció del radar poco después. Canceló compromisos, dejó de responder llamadas y, según registros migratorios no confirmados oficialmente, abandonó el país en un lapso sorprendentemente corto. Su nombre fue eliminado de varios documentos. Sus informes, reclasificados. Su existencia, diluida. Pero en los círculos adecuados, nadie la olvidó. El precio de saber demasiado. En política internacional, saber demasiado puede ser tan peligroso como traicionar. Agente X sabía ambas cosas. Sabía cómo se planeó la operación. Sabía quién la apoyó. Sabía quién quiso detenerla. Y sobre todo, sabía quiénes estaban dispuestos a sacrificarla para protegerse. La desaparición calculada. La desaparición de Agente X no fue un acto impulsivo. No fue una huida desesperada ni una reacción al pánico. Todo indica que había sido planificada con la misma precisión quirúrgica con la que se diseñan las operaciones encubiertas más delicadas. Sus correos electrónicos profesionales dejaron de existir casi de la noche a la mañana. Sus perfiles públicos fueron desactivados o sustituidos por versiones mínimas, impersonales, casi anónimas. Incluso antiguos colegas aseguraron haber recibido mensajes ambiguos, despedidas sin emoción, como si ella supiera que no volvería a cruzarse con ellos jamás. Para los analistas de contrainteligencia, aquello no era una fuga, era un borrado, la casa silenciosa. Mientras los medios internacionales debatían sobre el fracaso de la operación y especulaban con explicaciones diplomáticas, en la sombra se activó otro mecanismo: la casa interna. No se trataba de capturar a un enemigo extranjero, sino de identificar responsabilidades sin que el escándalo trascendiera. Se revisaron grabaciones, registros de acceso, historiales de llamadas cifradas. Cada paso de Agente X durante los 6 meses previos fue reconstruido con obsesiva minuciosidad. Las conclusiones, sin embargo, no eran tranquilizadoras. Ella no había actuado sola. Había hablado con demasiadas personas clave. Había tenido acceso a demasiados espacios restringidos. Y lo más preocupante, nadie podía afirmar con certeza quién le había dado la orden final de actuar. El error de subestimarla. Durante años, Agente X fue vista como una intermediaria brillante pero secundaria. No formaba parte del núcleo duro del poder. No firmaba órdenes ni aparecía en fotografías oficiales. Precisamente por eso se movía con libertad. Ese fue el error.
Subestimarla permitió que acumulase información sensible sin levantar alarmas. Permitió que comprendiera las fracturas internas del sistema estadounidense, las rivalidades, las agendas ocultas, los miedos no declarados. Cuando decidió actuar, sabía exactamente dónde golpear para provocar el máximo daño con la mínima exposición. El factor humano, miedo, ambición y control. Reducir esta historia a una simple traición sería un error. Las fuentes consultadas coinciden en que Agente X no encaja en el arquetipo clásico de la espía vendida al mejor postor. No hubo grandes pagos confirmados ni vínculos claros con potencias rivales. Lo que hubo fue presión política, presión psicológica, y sobre todo la certeza de que, si la operación seguía adelante, ella sería una de las primeras sacrificadas en caso de fracaso. En ese escenario, filtrar información no era solo una maniobra estratégica, sino un acto de supervivencia. Pero la supervivencia, en el mundo del poder, rara vez es gratuita. El impacto real del fracaso, el colapso de la misión, tuvo consecuencias mucho más profundas de lo que se reconoció públicamente. Dentro del aparato estatal, se congelaron proyectos similares, se reescribieron protocolos y se impuso una desconfianza generalizada entre agencias que, hasta entonces, habían trabajado de forma coordinada. Varios altos cargos fueron desplazados silenciosamente. No hubo despidos escandalosos, pero sí carreras truncadas, ascensos bloqueados y un mensaje implícito. Alguien había cruzado una línea invisible, y esa línea llevaba el nombre de una mujer que ya no estaba. ¿Dónde está ahora? La pregunta persiste. ¿Dónde se encuentra Agente X? Las teorías abundan. Algunos sostienen que vive bajo una identidad protegida en Europa del Este. Otros afirman que fue absorbida por una red privada de consultoría estratégica, lejos del foco político pero cerca del dinero. Existe incluso una versión más oscura, que nunca llegó a abandonar del todo la órbita del poder y que, desde una nueva posición, continúa influyendo decisiones clave, invisible pero presente. Lo único seguro es que nadie ha vuelto a verla en público bajo su antiguo nombre. El efecto dominó. Maduro, Washington y la guerra que nunca se declaró. El día después del fracaso. En Caracas, el amanecer posterior al intento fallido no fue celebrado con discursos triunfalistas ni desfiles militares. Fue, en cambio, un día de reuniones cerradas, corredores vigilados y órdenes transmitidas en voz baja. El régimen entendió de inmediato que no se trataba de un episodio aislado, sino de una advertencia. Alguien había intentado tocar el corazón del poder y había fallado. Para Nicolás Maduro, el fracaso de la operación no significó el fin de la amenaza, sino su transformación. Si antes el peligro era externo, ahora también era interno. Si antes el enemigo estaba fuera de las fronteras, ahora podía encontrarse dentro del propio sistema. El mensaje de Maduro a puerta cerrada. Según fuentes cercanas al entorno presidencial, Maduro convocó a una reunión urgente con su círculo más estrecho. No hubo cámaras ni comunicados, solo una consigna clara. Nadie volvería a sorprender al Estado venezolano de esa manera. Se ordenó una revisión exhaustiva de protocolos de seguridad, se reforzaron los anillos de protección personal y se activaron mecanismos de contrainteligencia que llevaban años dormidos. El mensaje no estaba dirigido solo a Washington, sino a cualquiera que, dentro o fuera del país, considerara repetir la jugada. El poder había sido desafiado. Y el poder respondió. Washington en modo contención. Mientras tanto, en Washington, el fracaso se convirtió en un problema de gestión política. No solo había caído una operación estratégica, se había abierto una grieta pública en la imagen de control y coherencia del aparato estatal. Las agencias involucradas entraron en modo defensivo. Nadie quería ser el responsable visible de una misión que nunca debía existir oficialmente. Las palabras operación, rescate y Maduro comenzaron a desaparecer de los informes públicos, sustituidas por eufemismos y silencios calculados. Pero el daño estaba hecho. Aliados históricos comenzaron a preguntar. Gobiernos europeos exigieron explicaciones discretas, y en América Latina, el episodio fue interpretado como una confirmación de lo que muchos sospechaban. La región seguía siendo un tablero de ajedrez para intereses externos. La reacción internacional. Silencio, distancia y oportunismo. El mundo observó con atención. Algunos países optaron por el silencio prudente, otros por marcar distancia, y unos pocos vieron una oportunidad. Rusia y China reforzaron su discurso de apoyo a la soberanía venezolana, no por afinidad ideológica, sino por conveniencia estratégica. El fracaso estadounidense se convirtió en un argumento más para cuestionar su capacidad de intervención y liderazgo global. En organismos multilaterales, el tema nunca fue discutido abiertamente, pero se filtró en conversaciones privadas, en pasillos diplomáticos, en miradas cómplices.
El equilibrio internacional había sufrido un pequeño, pero significativo, desplazamiento. El contraataque invisible. La respuesta de Caracas no fue inmediata ni espectacular. No hubo expulsiones masivas de diplomáticos ni denuncias formales. El contraataque fue mucho más sutil. Se reactivaron expedientes antiguos. Se filtraron informaciones incómodas. Se tendieron puentes con actores inesperados. Venezuela comenzó a jugar una partida más agresiva en el terreno de la influencia internacional, utilizando las mismas herramientas que, durante años, habían sido usadas contra ella. En ese nuevo escenario, la información se convirtió en el arma principal. Agente X. La sombra que sigue presente. Aunque desaparecida, Agente X seguía siendo una figura incómoda. Su nombre, o su ausencia, aparecía en cada análisis interno. Había demostrado que una sola persona, bien posicionada, podía alterar el curso de una operación de alto nivel. Su caso se convirtió en material de estudio, en advertencia, en ejemplo de lo que ocurre cuando el control interno falla. Paradójicamente, también se convirtió en un modelo a evitar y a imitar. La nueva doctrina, menos ruido, más control. Como consecuencia directa del fracaso, Washington adoptó una postura más cautelosa, menos operaciones visibles, más intermediarios, más distancia entre quienes deciden y quienes ejecutan. La doctrina cambió. No eliminar amenazas, sino contenerlas. No capturar líderes, sino erosionar sistemas. Era una estrategia más lenta, menos espectacular, pero también menos riesgosa políticamente. Para Maduro, esto significó algo claro. La presión continuaría, pero bajo nuevas formas. El precio del silencio. Víctimas invisibles. Y pactos que nunca existieron. Las consecuencias que no aparecen en los informes. Cuando una operación secreta fracasa, los documentos oficiales suelen limitarse a conclusiones técnicas, fallos de coordinación, errores de cálculo, información incompleta. Pero esas palabras no alcanzan a describir lo que ocurre con las personas atrapadas en el radio de impacto. Después del intento fallido, nadie habló de los agentes relegados a misiones irrelevantes, de los analistas cuyas carreras quedaron congeladas, de los intermediarios locales que perdieron protección y quedaron expuestos. Nadie habló de las familias que recibieron llamadas ambiguas, ni de los colaboradores que, de un día para otro, dejaron de existir para el sistema. El silencio fue la estrategia. Y el silencio tuvo un precio. La limpieza interna. En Washington, se activó una depuración discreta. No fue una caza de brujas pública, sino una reorganización quirúrgica. Cambios de despacho, rotaciones temporales que se volvieron permanentes, evaluaciones de desempeño que nunca llegaban a aprobarse. Los nombres vinculados, aunque fuera de manera tangencial, a la operación quedaron marcados. No importaba si habían apoyado o cuestionado el plan. El simple hecho de haber sabido demasiado era suficiente para convertirlos en un riesgo. En ese proceso, la figura de Agente X volvió a surgir como un recordatorio incómodo. Una sola persona había demostrado que el sistema podía fallar desde dentro. Caracas, seguridad, sospecha y control. En Venezuela, la reacción tomó otra forma. El régimen intensificó los controles internos, no solo por miedo a nuevas operaciones externas, sino por la certeza de que la verdadera vulnerabilidad residía en la confianza. Funcionarios que llevaban años en sus cargos fueron desplazados. Otros desaparecieron del mapa político sin explicación. La consigna era clara: lealtad absoluta o exclusión total. El mensaje se filtró con rapidez. El intento fallido no había debilitado al poder, lo había endurecido. Los pactos que nadie firmó. Tras la tormenta inicial comenzaron las conversaciones que no figuran en ningún registro. Canales secundarios, emisarios no oficiales, encuentros casuales en capitales europeas. Nadie hablaba de rescates ni de operaciones. Se hablaba de estabilidad, de evitar escaladas, de mantener el conflicto dentro de límites controlables. Estos pactos tácitos no buscaban resolver el problema de fondo, sino administrarlo. No se trataba de ganar, sino de no perder demasiado. En ese contexto, el nombre de Agente X volvió a circular, no como acusación, sino como moneda de cambio. Su silencio, su paradero y su información se convirtieron en variables estratégicas. La mujer detrás del mito. A medida que la historia se alejaba de los titulares, Agente X empezó a transformarse en un mito interno. Para algunos era la traidora perfecta. Para otros, una víctima de un sistema que la empujó a elegir entre obedecer o sobrevivir. Lo cierto es que su historia nunca fue contada por completo. Cada versión omitía algo. Cada filtración estaba cuidadosamente dosificada. El resultado fue una figura difusa, imposible de fijar en un solo relato. Y quizá ese era el objetivo: las víctimas invisibles. Más allá de las capitales y los despachos, hubo consecuencias humanas que nadie quiso asumir. Colaboradores locales que perdieron protección. Informantes que dejaron de recibir llamadas.
personas que apostaron su seguridad por una promesa que nunca se cumplió. Para ellos, el fracaso no fue una abstracción política, fue una ruptura brutal con la realidad. Un recordatorio de que, en el juego del poder, los peones rara vez son recordados. El silencio como arma. Con el paso de los meses, el tema desapareció casi por completo del debate público. No porque se hubiera resuelto, sino porque resultaba demasiado incómodo. Hablar de ello implicaba aceptar errores, exponer divisiones y reconocer límites. El silencio se convirtió en un arma más eficaz que cualquier comunicado. Un silencio sostenido, disciplinado, que permitió a todos los actores seguir adelante sin rendir cuentas. Pero el silencio no borra la memoria, solo la aplaza. Nadie ganó. El legado peligroso de una operación que nunca existió. La pregunta prohibida. Cuando el ruido se apaga y los titulares desaparecen, queda una pregunta que nadie quiere formular en voz alta. ¿Quién ganó realmente con el fracaso de la operación? ¿No fue Washington, que vio expuestas sus fracturas internas y su vulnerabilidad estratégica? ¿No fue Caracas, que reforzó su control, pero al precio de una paranoia permanente? ¿No fue la comunidad internacional, que asistió a una nueva demostración de inestabilidad global? Si alguien ganó, lo hizo en silencio, sin reclamar victoria, sin firmar acuerdos visibles. El poder que sobrevive al error. El mayor aprendizaje que dejó el fracaso no fue táctico ni militar, sino político. El poder no necesita triunfar para sobrevivir, solo necesita evitar una derrota irreversible. Washington absorbió el golpe, ajustó sus métodos y continuó operando bajo nuevas reglas, más discretas, más fragmentadas, menos expuestas. El error no destruyó el sistema, lo volvió más cínico. Caracas, por su parte, convirtió el intento fallido en una justificación permanente para endurecer su aparato de control. Cada sospecha encontró respaldo en aquel episodio. Cada purga fue presentada como prevención. Ambos bandos salieron heridos, pero de pie. Agente X. La última verdad incómoda. Al final, la figura de Agente X se impone como el símbolo más perturbador de esta historia. No porque haya sido la única responsable, sino porque encarnó una verdad que el sistema se niega a aceptar. Las operaciones no fallan solo por errores externos, sino por conflictos internos no resueltos. Agente X no creó esas divisiones, las explotó. No inventó el miedo, lo entendió. Y, en ese entendimiento, encontró una forma de sobrevivir a costa de todos los demás. Su destino final sigue siendo un misterio, pero su impacto es tangible. Cada nuevo protocolo, cada capa adicional de control, cada desconfianza institucional lleva su huella. Las lecciones que nadie publicó. Los informes clasificados extrajeron conclusiones que jamás se hicieron públicas, que el exceso de secretismo genera ceguera, que la lealtad no puede imponerse solo con acceso y privilegios, que una sola persona, bien situada, puede alterar el curso de decisiones que afectan a millones. Estas lecciones no fueron compartidas con la opinión pública. Se quedaron donde siempre se quedan las verdades incómodas, en archivos cerrados, en salas sin ventanas, en memorias que nadie firmó. El fracaso como herencia. Con el paso del tiempo, el intento fallido dejó de ser un episodio concreto y se transformó en precedente. Cada nueva decisión relacionada con Venezuela, cada cálculo sobre intervención o presión internacional, estuvo condicionada por aquel recuerdo. No como advertencia moral, sino como trauma operativo. El miedo a repetir el error se convirtió en una fuerza tan poderosa como la ambición de corregirlo. Un mundo que aprendió a mirar de reojo. La comunidad internacional, aunque nunca discutió abiertamente el caso, tomó nota. El episodio reforzó una percepción peligrosa. Las grandes potencias ya no controlan plenamente sus propias sombras. Ese aprendizaje silencioso alteró alianzas, enfrió entusiasmos y fortaleció la idea de que la estabilidad global es cada vez más una ilusión frágil. El silencio final. Con los años, los protagonistas directos se dispersaron. Algunos se retiraron, otros ascendieron. Algunos desaparecieron del mapa público. Nadie escribió memorias. Nadie pidió disculpas. Nadie asumió responsabilidad plena. El silencio volvió a imponerse, no como consecuencia del olvido, sino como condición para seguir adelante. La operación que nunca existió. Oficialmente, nada de esto ocurrió. No hubo intento de rescate. No hubo filtración decisiva. No hubo una mujer en el centro del laberinto.